Hola a todos, bienvenidos al curso de bioremediación dirigido por el profesor José Alfonso Apestiguía Infantes. En esta quinta práctica veremos la fisiología y morfología vegetal y el reconocimiento de los órganos vegetales. Hoy en día las plantas están siendo utilizadas como organismos para recuperar áreas degradadas por su facilidad de absorción y mitigar el impacto que generarían al entorno. Es por ello que en esta práctica nos centraremos en la fisiología y morfología vegetal de estos organismos fitorremediadores. Entre sus partes más comunes tenemos a la raíz, el tallo, hojas, flores y fruto. Como objetivo general debemos ser capaces de identificar las regiones y las partes de las plantas, así como también reconocer las diferencias entre sus órganos. En los objetivos específicos tenemos que conocer ampliamente la fisiología de las plantas, para que posteriormente podamos usar estos conocimientos en la aplicación de la remediación de espacios contaminados o degradados. Así también debemos aprender a analizar las muestras de plantas en el laboratorio para su posterior estudio. Dentro de las normas de seguridad específicas para este laboratorio vamos a tener en cuenta las sustancias químicas que vayamos a utilizar como fenoles o alcoholes, asimismo los desechos orgánicos que pueden ser restos de organismos o desechos inorgánicos como bolsas, guantes, cubrebocas, gasas, entre otros. También se va a considerar envases de vidrio y bolsas plásticas. Todos estos van a tener que tener una disposición final según el procedimiento de la ISO del Sistema de Gestión Ambiental para laboratorios. Dentro de la norma vamos a encontrar ciertos puntos que se tienen que considerar. Uno de estos es que el laboratorio debe tener un procedimiento y tiene que guardar los requisitos para poder determinar los requisitos de competencia del personal y realizarle un seguimiento adecuado. Otro requisito dentro del laboratorio es que este debe contar con procedimientos para la manipulación, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento de los equipos que utilicemos para garantizar su apropiado funcionamiento. Asimismo, evitar su contaminación y su deterioro. Diagrama de actividades a realizar. Entre el proceso de diagramas que se va a realizar dentro del laboratorio tenemos entre ellos 5 pasos. El primer paso consta en la solicitud del material. Esto hace referencia a la guía de laboratorio que se debe solicitar, también en los materiales que se van a emplear para dicha actividad en el laboratorio. Como segundo paso tenemos la preparación de órganos a tratar. Previamente a esta actividad se debe identificar o ya tener el tipo de planta y especie que se va a analizar, ¿no? Para luego poder seguir con la actividad 3, en donde mencionan sobre la observación y la morfología del órgano. Esto con el fin de poder identificar y diferenciar el órgano reproductor tanto masculino y femenino de la planta elegida, ¿no? Y luego tenemos la toma de datos, en donde se va a notar tanto las características de la planta en sí, las diferencias de los órganos masculinos y femeninos y sus propias características como tal. Y por último tenemos el reconocer la morfología de los diferentes órganos. Aquí, bueno, para entonces ya se va a haber reconocido, identificado y diferenciado los órganos reproductores de las plantas, con lo cual se va a poder hacer una conclusión general y se va a tener un conocimiento amplio de estos órganos, ¿no? Los materiales que vamos a utilizar son los que se muestran a continuación. Voy a proceder a explicar las partes de la planta Totora Typhus domingensis. La parte subterránea se divide en raíces, rizomas, núcleo radicular y las hojas. La raíz forma penachos delgados. Su desarrollo es de forma horizontal, en paralelo a la superficie del suelo. Su principal función es de dar anclaje y soporte a la planta en el sustrato del suelo. Las rizomas, por su parte, están compuestas por raíces horizontales, está compuesta por nódulos, por brotes, por cepas, por tallos secos y por más raíces horizontales. Su principal función es la de almacenar alimentos o nutrientes, mejor dicho, y esta puede tener hasta un espesor de 5 centímetros de diámetro.
El tallo, por su parte, puede medir de 1 a 4 metros de altura. Está compuesto por el nudo, el entrenudo, el profolio y los brotes de las raíces adventicias. En un corte transversal y en una vista microscópica podemos encontrarnos con la epidermis, el córtex, las haces vasculares, la médula parenquimática y la parénquima interfascicular. En plantas que viven en medio acuoso como la totora, existe un tejido muy importante que se llama arénquima o parénquima aerífera. Esta cumple una función muy importante, la que es el transporte del oxígeno desde el medio aerífero hasta las raíces. Las hojas, por su parte, están compuestas por el limbo, por la lígula, por las aurículas y por la vaina foliada. Miden de 40 a 120 centímetros de largo por 0,5 hasta los 2 centímetros de ancho. Son hojas que presentan láminas lineales, hojas envainadoras, acintadas y son normalmente de color verde pálido. Las flores de la totora son unisexuales, muy pequeñas, dispuestas en espigas densas. Las flores estaminadas se ubican en la región superior de la espiga, mientras que las flores postilladas se encuentran en la parte basal. El fruto es fusiforme, es decir, que tiene un aspecto alargado, con puntas más estrechas en la parte central. Mide de 1 a 1,5 milímetros de largo y florece en primavera. La semilla, cuando madura, la flor forma las semillas, que por acción del viento se reparten sobre las aguas, dando lugar a una regeneración natural. Según la clasificación de los recursos genéticos vegetales, la totora es considerada una especie silvestre, ya que habitualmente no es cultivada artificialmente. La planta que hemos escogido es Typhus domingensis, del género Typhus de la especie Domingensis. Es una planta acuática más conocida como totora o anea. Los tallos y las hojas de la totora son erectos y lisos, trígonos o aplanados, muy largos y crecen verticalmente por encima del agua, con vainas que ocasionalmente desarrollan láminas. Están compuestos de un tejido vegetal que permite mantener en su interior abundante agua y aire en proporciones estables durante largos periodos de tiempo, de modo que puedan mantenerse erectas. Estas son de un color verde intenso por la clorofila que contienen. La inflorescencia es de tipo umbrella. Tiene forma de cilindro y es un agregado de espiguillas, tieso, erecto, plumoso, que parece la continuación del tallo. Cuando esta inflorescencia madura, la flor forma las semillas que por acción del viento se reparten sobre las aguas, dando lugar a una regeneración natural. La raíz. Sus raíces forman penachos delgados que dan anclaje a la planta en el sustrato de fango. De la raíz se despliega el rizoma, que está constituido por un cilindro vertical con muchos haces semileñosos que se extienden horizontalmente bajo el agua y rebrotan cada cierta distancia. De estas brotan las yemas que posteriormente se convierten en tallos. Indica usted los metabolitos primarios de la planta estudiada. Los metabolitos primarios son todos aquellos compuestos sintetizados por la planta, los cuales son generados para la intervención en distintos procesos que son vitales para la planta, además de encontrarse en todas las plantas. Es por ello que tenemos, por ejemplo, a los aminoácidos, los cuales intervienen en la formación de proteínas. Como primer ejemplo tenemos a los nucleótidos. Los nucleótidos son aquellas moléculas que fungen con la función de ser transportadores de energía, además de transportar y almacenar información genética. Como segundo ejemplo tenemos a los aminoácidos, las cuales son biomoléculas que están compuestas generalmente por carbono, hidrógeno, entre otros elementos. Fungen con la función de ser sintetizadores de proteínas y además de ser sintetizadores de hormonas. Como tercer ejemplo tenemos a los azúcares, los cuales son macromoléculas orgánicas, los cuales fungen con la función, tienen la función de ser la fuente de energía celular, además de facilitar la absorción de nutrientes.
Metabolismos secundarios. Estos metabolismos secundarios propios de la planta elegida son compuestos sintetizados por las plantas, los cuales ellos utilizan como agentes protectores, ya sea de patógenos o de presencia de animales herbívoros que desean comerse este tipo de planta, o también atraen insectos polinizadores. Entre los más importantes que contempla la planta elegida es el terpenos, el glicosidos y los alcaloides. Dentro de los terpenos se encuentran hormonas, pigmentos o aceites naturales, los cuales les da un importante valor fisiológico y comercial a la planta. Dentro de los glicosidos tenemos las saponinas, los glicosidos cardíacos, los glicosidos sinogénicos, los cuales van a degradar y desprender sustancias volátiles, los cuales le van a dar un aroma y olor y gusto a la planta. También tiene un papel importante que es de protector en contra de los herbívoros, ¿no? Y por último se tienen los alcaloides, los cuales son solubles en el agua, son algunos compuestos nitrogenados y a bajas concentraciones tienen un gran efecto terapéutico. Entre ellos son relajantes, musculares, tranquilizantes y analgésicos. En cuanto a la planta de totora, esta sí resulta dar buenos resultados en cuanto a remoción de contaminación, por lo tanto sí es apta para poder utilizarla en tratamientos de agua o como fitorremediación. Los estudios han determinado que la totora, en su especie Typhia, ha logrado tener grandes cantidades de remoción de DBO a ciertas condiciones, como por ejemplo tener una temperatura entre 25 y 30 grados y un tiempo de retención de aproximadamente 1 a 2 días. Y con ello se tiene un porcentaje de remoción de aproximadamente del 80% de DBO. Indicar qué órgano vegetal se puede bioconcentrar y bioacumular los contaminantes en mayor cantidad. Primero, definiendo qué es la bioconcentración, pues nos vamos a referir a la acumulación de una sustancia química en niveles elevados en un organismo vivo. Y la bioacumulación pues va a venir a ser la absorción y retención de estos productos químicos tanto en el alimento como en el ambiente del organismo vivo, ¿no? Entonces, ante esta pregunta pues va a depender mucho de la especie que se utilice para la técnica de fitorremediación, ya que usualmente los tóxicos y los metales pesados se concentran más en la zona o área radicular. En diversos estudios las partes de las raíces son las que han sido las más afectadas por ser las primeras que tienen contacto con los contaminantes, ¿no? Seguido por las hojas y finalmente en algunas especies pues afecta a los frutos y a los brotes. Un instituto oficial en el que podemos encontrar clasificación taxonómica de plantas es el Museo de Historia Natural. Esta institución se encarga de colectar, investigar e exhibir organismos y muestras representativas de nuestro patrimonio cultural y el de la humanidad en lo que respecta a flora, fauna y gea. Esto con el fin de generar conocimiento e impartirlo a todo nivel. La sección botánica del museo se encuentra dividida en biología y teridología, dicotiledóneas, etnobotánica, botánica económica, ficología, gimnospermas y monocotiledóneas, micología y liquenología y simbiosis vegetal.